¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, nueva edición de Sin Hilo, un encuentro que reiteramos cada miércoles, un poco desde hace, bueno, una buena cantidad de años, aquí en la señal del 12. En la apertura, como siempre, un repaso sobre los temas de la semana. Obviamente que las 11 detenciones producidas entre el día de ayer, 10, y esta mañana en el aeropuerto de Trelew, número 11, forman parte de este escándalo que adquiere un ribete nuevo en la provincia de Chubut, escándalo que empezó a desatarse allá por el mes de marzo con la causa Embrujo, con 6 detenidos, que siguió con otros procesos donde está involucrado un ex gerente, un ex presidente de Ceros, donde hay involucrado un ex gerente de lotería, que le costó prácticamente el alejamiento del cargo al contador general de la provincia, Mario Glades, y al fiscal de Estado, Martínez Zapata. Realmente toda la pronta llamada proceso de Oscar Alarcón, el ex director de protocolo y ceremonial de la provincia, con detenidos del riñón mismo del gobierno hasta no hace mucho tiempo. Pero ahora se han sumado una cantidad de empresarios también de gran renombre, de mucha historia en la provincia de Chubut. Ellos han sido parte de estos procedimientos, 27 que se hicieron entre el día de ayer y que culminaron hoy con la detención a la mañana del titular de la firma Sudelco, 43 años Sudelco ejerciendo actividad en la provincia de Chubut, y su titular actual, Patricio Musante, actual presidente de la Cámara de la Construcción, Delegación Chubut, fueron detenidos. Hoy se realizó la audiencia de control de detención y de apertura de investigación para los 11 detenidos. En ese momento, la defensa de uno de ellos, que conduce Fabián Gabalachis, interpuso la recusación para el juez Pineda. Esto fue analizado por otros 2 jueces, quienes finalmente determinaron que no, que estaba bien que siga conduciendo esta investigación, estos juicios, el doctor Pineda, como lo viene haciendo con otras causas. También estaba sentado Diego Correa allí el día de hoy en la audiencia. El jueves a las 9 de la mañana se va a retomar, oportunidad en que los fiscales van a explayarse sobre las pruebas que han recolectado, que han recabado en su momento, y que han permitido o que han abierto la puerta para esta gravísima imputación, que es la de asociación ilícita. Aquí, en este mismo estudio, el doctor Alex Williams nos narró los contenidos de esa planilla Excel que había sido encontrada en uno de los allanamientos y que podía suponer una contabilidad clandestina, obviamente, sobre ingresos de dinero provenientes de empresas constructoras y destinatarios varios, entre los cuales había, o se suponía había funcionarios. Se tomaron 14 puntos de esos listados, se comprobaron que eran correctos, que eran fehacientes, que coincidían con la realidad, y a partir de allí se asumió que iba a tratarse de una investigación más profunda que dirigen 2 fiscales, Napoli e Iturrios. Pero bueno, realmente una situación que ha conmocionado a toda la opinión pública, que ha conmocionado por los detenidos, ahora en el informe los vamos a repasar, pero que también involucra a, insisto, empresarios de la construcción de mucha trayectoria, de mucha notoriedad en los últimos tiempos. La obra pública en la provincia se ha distribuido, las de mayor porte y valor, entre estas empresas. Realmente era impensable esto hace un tiempo. Nuestra felicitación al equipo fiscal, que le queda, por cierto, un largo camino. Sin olvidar que la semana que viene, el 31, si mal no recuerdo, hay una nueva apertura de investigación con 5 involucrados, lo que llevaría a casi una treintena de personas vinculadas al gobierno y que están bajo esta suerte de manipulite de la provincia de Chubut, que nos ha impactado a todos nosotros, incluidos allanamientos en la casa de Das Neves, en fin, una serie de hechos muy fuertes en términos jurídicos y políticos, ni hablar para el resto de la sociedad provincial. Pero bueno, este no es el único tema de hoy, vamos a abordar algunos títulos más. El gobierno hoy decretó la conciliación obligatoria en el conflicto que sostiene con los gremios estatales. No estuvo muy claro en el momento en que se explicó, porque hay una mesa de unidad sindical y sin embargo esa mesa como tal no sé si está dentro de la consideración de las áreas respectivas, con otra particularidad. El gobierno es juez y parte en este caso, porque es la parte en conflicto, y aparte en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo se dirimiría o se negociaría este conflicto, al cual ya al menos hoy la Asociación de Trabajadores del Estado, a través de Guillermo Quiroga, anticipó que no iba a ser acatada.
Es más, la semana que viene se vienen 5 días de paro de los trabajadores estatales agrupados en la mesa de unidad sindical. Mañana vence el paro que convocó ATECH la semana pasada, durante toda la semana que estamos transitando. Y hoy particularmente se realizó la Marcha Federal de la Educación, coincidiendo con el Día del Trabajador de la Educación. Obviamente acercamos nuestro saludo a ellos en este momento tan difícil que atraviesan, con inconvenientes en el cobro de sus salarios, con no se saben si descuentan días o no, hay una paritaria que no se va a abrir lamentablemente. Es por supuesto desde aquí nuestro apelar a que las partes se sienten definitivamente a negociar. Todavía no se ha podido medir, creo yo, la cantidad de días sin clases que acumulan los chicos de las escuelas primarias, nivel inicial y secundario en la provincia de Chubut, lo que obviamente reviste un carácter, al menos a nuestro criterio, de gravedad, aparte de los inconvenientes que genera a todos los padres. Así que eso es un tema. ¿Qué otra cosa tenemos para contarles? Mañana audiencia 9 de la mañana, sigue la apertura de investigación. Y otro dato: mañana va a estar en Comodoro Rivadavia la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, asiste a los actos de ascenso a más de 1000 policías que se va a concretar en la ciudad del Golfo. Bueno, algunos títulos que tenemos para ustedes en la apertura del programa, cuyo contenido, que adelantamos hace un rato, tiene que ver con unas jornadas que se van a realizar la semana que viene sobre concientización sobre el tema de abuso sexual, tema que habitualmente nosotros tratamos aquí en Sin Hilo y que por supuesto es parte permanente de la agenda periodística que tenemos en el programa. Tenemos representantes del Ministerio Público Fiscal, tenemos a funcionarias de la municipalidad local, ya que allí se está gestando estas jornadas, y un poco hablar de esta gravísima problemática, de este delito tan aberrante, con tanto daño causado a los niños. 80 causas, nos dijo en este estudio la doctora Hernández cuando referenciaba qué había pasado desde que se armara la Fiscalía exclusiva de estos casos allá por septiembre del año pasado al momento que ella nos visitó. Cerca de 80 denuncias de abuso sexual. Algunos testimonios hemos tenido aquí, tanto de la fiscal como de familiares de algunas víctimas a lo largo del ciclo de Sin Hilo, por lo que es un tema para nosotros prioritario en la agenda. Por esa razón, hoy nos ocupamos de ese tema, pero no podíamos soslayar el tema del día, el tema de la semana y seguramente de los próximos días. Esta causa, este operativo revelación, que ayer se concretó desde las 7 de la mañana y que tratamos de resumir en este informe. En el centro de la sala y en medio de otros 2 detenidos, la figura de Víctor Cisterna se distingue claramente sobre sus compañeros de detención Juan Salaverry y Daniel Russo, empresarios de la construcción. El pasado político de Cisterna, su rol destacado en las diferentes gestiones gubernamentales conducidas por Mario Neves, lo destacan por sus 2 acompañantes y además de lo dicho, por ser considerado por los fiscales como la persona en condiciones materiales de liderar una asociación ilícita dedicada a perpetrar delitos contra el Estado. Otros 2 detenidos, Gonzalo Carpintero y Pablo Oca, ex secretario privado de Mario Neves el primero y ex ministro de Economía el segundo, registran un pasado de similares características por ocupar los 3, junto a Diego Correa, un rol central en las decisiones de la última gestión del dasnevismo en el Ejecutivo chubutense. No menos impactante resulta la detención del ingeniero Patricio Musante, de la empresa Sudelco, presidente de la delegación chubutense de la Cámara Argentina de la Construcción y otrora presidente de Vialidad Provincial durante el segundo mandato de Dasneves. Pesos pesados e históricos de la obra pública provincial, nombres y empresas rutilantes de un círculo de oro considerado la patria chica contratista también han sido detenidos. Torraca, Peña, Villegas, Piccione y otros con menos pasado pero con igual protagonismo, según entienden los fiscales Napoli e Iturrios, quienes solicitaron los 27 procedimientos autorizados por el juez Sergio Pineda, con 11 detenciones entre los mismos. Desde las 7 de la mañana del martes entre Leu, Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, se sucedieron los allanamientos que incluyeron la casa particular de Mario Dasneves en el pasaje Posadas, donde vive su hija Mariví Dasneves, ex secretaria de Modernización del Estado, la vivienda de la familia en Playa Unión y el quincho Don Dionisio, donde se sucedían las reuniones del Chubut Somos Todos.
lugares emblemáticos de la historia política del dasnevismo y por extensión de los últimos 15 años del acontecer político provincial. La punta de la madeja, las famosas planillas Excel, donde se enumeran registros numéricos de ingreso y egreso de dinero, en los que ingresaban las empresas constructoras allanadas hace semanas y las salidas con nombres o referencias que se sospechan se corresponden con funcionarios y exfuncionarios. Para los fiscales, y esto es lo más indignante, existen indicios suficientes para sospechar la conformación de una asociación de personas con el objetivo de defraudar al Estado y por ello su condición de ilícita. Se podría especular que los millones de pesos destinados a las obras públicas caían bajo la órbita de decisión de los detenidos, en coordinación con las empresas constructoras cuyos cheques figuran en aquella planilla Excel, con firma, con fecha y con impunidad. Bien amigos, retomamos nuestro Sin Hilo del día de hoy con invitados. Un poco hemos puesto en contexto durante la apertura cuáles serán los contenidos y tienen que ver con el tema de abuso sexual infantil. Hay unas jornadas que se están armando en Puerto Madryn con participación de diversas instituciones que también provienen desde el Estado. Pero bueno, queremos abordar el tema desde lo general, en principio porque es un tema que, como decíamos también en la apertura, nos preocupa, es un tema que tiene datos escalofriantes, como nos dio la fiscal Hernández hace algunos días nada más, con lo que se supo de lo que está pasando en Trelew, 40 denuncias en pocos días, así en poco tiempo, ¿no? La verdad que el abuso sexual infantil es un tema que abordamos el año pasado con la hermana Peloni, aquí oportunamente, y que nos dio datos que eran, insisto, muy fuertes. Nos acompañan Luisa Marfil, coordinador provincial del Servicio de Asistencia a las Víctimas del Delito, y Vanina Bota, quien es médica especializada en psiquiatría y especialista en medicina legal y forense, integra el Cuerpo Médico Forense de Puerto Madryn. Bienvenidos. Apertura larga, pero bueno, era necesario ponernos un poco en tema. Voy a empezar por Vanina, porque me parece que por su función, por su rol, es quien tiene quizás a veces el contacto inicial con víctimas y contextualizar un poco para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual infantil, de qué se trata. Bueno, bien, cuando hablamos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, hablamos de un adulto que está manipulando, engañando, forzando a un niño o niña a tener comportamientos sexuales, para los cuales no tiene capacidad para consentir ni para decidir. La mayoría, lo más horroroso de estos abusos sexuales, tiene que ver con que se dan en el seno familiar, con que el abusador es o un familiar, padre, amigo, tío. Entonces esto hace que las denuncias se retrasen muchísimo tiempo. La persona manipula al niño o a la niña generándole sentimientos de culpa, de vergüenza, y esto se perpetúa en el tiempo. Entonces las denuncias o llegan cuando hay consecuencias graves o cuando generalmente en la escuela, que es la institución donde más están los niños y niñas, pueden detectar algo y pueden generar una denuncia. Ahí comienza todo un protocolo de investigación para estos casos. Vanina, ¿cuándo es abuso sexual? Yo por ahí no, debe ser una larga enumeración de situaciones, pero ¿qué se considera? Y no sé si es a partir de un testimonio de un niño o una niña, pero ¿qué se considera? Por ahí me parece que hasta un roce puede ser considerado como tal, ¿no? Pero no sé si judicialmente existe esa consideración. Sí, es cualquier comportamiento sexual para lo que el niño o niña no pueda dar consentimiento, porque es menor, porque no entiende lo que está pasando, porque es manipulado, engañado, forzado. Esto pueden ser desde tocamientos de genitales, pueden ser casos más aberrantes como penetraciones, también puede ser exponer a niños y niñas a la pornografía. Todo esto tiene que ver con el abuso hacia niñas y niños. Son situaciones de abuso de poder, donde la persona vulnerable, que es el niño o niña o adolescente, es sometida a realizar actos para los cuales su capacidad mental no está preparada.
Entonces, las variantes son muchas. Sí, sí. Desde el abuso con la violación, con penetración. Que sería, digamos, lo más grave. Que sería lo más grave, lo más aberrante, hasta tocamientos, conductas sexuales de hacer o mirar pornografía. Siempre es abuso sexual. Siempre que estemos hablando de que es hacia un niño, niña, adolescente, persona con una discapacidad, todo esto es un abuso sexual. Infantil, yo quiero enmarcarlo en el tema. Ahora me vas a contar el tema de las edades en que uno considera infantil. Luis, en el caso del trabajo del servicio, como es amplio, se ocupa de otro tipo de víctimas, la pregunta es, ¿qué se hace puntualmente en estos casos? Y si en lo que va de los últimos tiempos hay un dato estadístico que nos ayude a suponer que ha crecido o el nivel de denuncia o los casos de denuncia. Bueno, como bien decís, intervenimos en todo tipo de delito a partir del llamado fiscal para contener y trabajar con una víctima en situación de vulnerabilidad. Bueno, el abuso sexual también es un área en la que nosotros tenemos muchísima injerencia, desde el momento mismo en que se toma la denuncia o que se está tomando la denuncia. A partir de ese momento nosotros acompañamos a la persona, a la mamá, al papá, al niño, en todo lo que es el recorrido, desde hacer la denuncia, ir al hospital y comenzar allí todo un trabajo para lograr la incorporación al sistema, de que esa persona no se sienta tan revictimizada, porque lamentablemente en las instituciones siempre existe un nivel de revictimización. Bueno, nuestra función es hacer descender ese nivel de revictimización a una mínima escala. El abuso sexual infantil es un flagelo de muy difícil investigación, porque de acuerdo a algunos datos estadísticos que se han hecho a nivel nacional, solamente hay un nivel de esclarecimiento de esos hechos del 1 por 1000, es decir, que si uno viera una pantalla con 1000 puntos negros, solamente uno sería el caso. El que se esclarece. El que se esclarece. O sea, ¿por qué? Porque es tan aberrante, pasa a puertas cerradas, no se quieren testigos. Cuando, bien decía Vanina, cuando el niño logra romper ese círculo vicioso que está impuesto por el adulto, por la manipulación, por el miedo, lleva mucho tiempo para la criatura poder romper ese círculo vicioso. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar más atentos en este tipo de situaciones? Los médicos, los docentes, que son los lugares donde generalmente el niño se siente contenido y rompe este círculo vicioso. Y ese que detecta el cambio de conducta, que quizás ahora me vas a contar eso también, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, a partir de allí se pone en movimiento todo un sistema para proteger a ese niño, para sacarlo, para contenerlo, para ayudarlo a que pueda enfrentar este tremendo... Primero y fundamental, se le da crédito. Sí, por supuesto. Eso me parece un dato central aquí, ¿no? Para, digamos, alejarlo de ese entorno, decía Vanina, familiar generalmente, o del círculo cercano a la familia, hay que correrlo. Hay que sacarlo o sacarla de ese ámbito, ¿no? Sí, no hay otra forma de trabajar si no es de esa manera. Hay que sacarlo, hay que aislarlo de ese círculo que es nefasto para esa criatura. Los daños son tremendos. Tremendos. Y son muy difíciles de recuperar. Entonces hay que trabajar muchísimo, con mucho cuidado, y nosotros no trabajamos solos. Nosotros trabajamos con muchas instituciones, con municipalidad, con el hospital, con todas las instituciones provinciales, porque nosotros tratamos de ir coordinando, tratamos de articular con esas instituciones el trabajo para poder recuperar a esa criatura. Tal cual. Vanina, yo te quería preguntar de las edades que, desde el punto de vista jurídico, digamos, se considera un abuso sexual infantil. Sí, en realidad... No sé si está bien o está mal, pero digamos, la ley debe decir algo, ¿no? Sí, en realidad el abuso sexual, la persona que abusa, generalmente son hombres, como dijimos, cercanos o del grupo familiar. Hombres, estadísticamente hombres. Sí, generalmente son hombres, del grupo familiar, en más del 90% de los casos. Las edades varían de todas las edades. Los últimos estudios que hay, que están en la página de la Organización Mundial de la Salud, hablan que a partir de los 6 años hasta la adolescencia es donde las niñas, sobre todo, nenas, son más vulnerables a ser abusadas sexualmente.
Luego que se hace la denuncia y que son acompañados por el servicio de asistencia, desde el cuerpo médico forense, junto con el servicio de ginecología del hospital y de pediatría, depende del caso, se procede a una evaluación médica de la persona que fue víctima de abuso. Todo esto tarda, ¿por qué? Porque esto es un secreto familiar que se va perpetuando en el tiempo. El abusador, generalmente con características psicopáticas y manipuladoras, hace que el niño o la niña no pueda contar lo que está pasando. Muchas veces los mismos niños y niñas se acomodan al abuso sexual intrafamiliar. Entonces el silencio es lo que prima. Hay mucho miedo de que no le crean, hay mucho miedo de romper la familia al develar un secreto así. Entonces, ¿en ese momento tomás contacto vos con una víctima? O sea, claro. Una vez que se pasó el protocolo médico, Sí. Digamos, aparece la parte psiquiátrica. Sí. En principio, mi compañero, el doctor Cardarelli, y yo intervenimos en la evaluación médica. Correcto. Que consta de 2 etapas. La primera etapa tiene que ver con la entrevista. Nosotros lo que consideramos primordial es que la víctima se sienta tranquila, se sienta segura. Entonces, como cuidamos un montón de aspectos que hacen a esta evaluación. Hacemos una entrevista. Es complicado porque en la entrevista hay que preguntar algunas cuestiones de la sexualidad de la persona. Entonces, esto que nombraba Luis, tratar de no revictimizar más. Entonces, después de la entrevista se procede a la evaluación específica del área genital y paragenital, en búsqueda de primero la entrevista y después primero la entrevista y luego la evaluación. Esto se hace el cuerpo médico forense con persona del servicio de tocoginecología del hospital. Entonces se evalúan las lesiones corporales que pueda haber, se evalúa el área genital y paragenital. Dificilísimo, qué momento complicado. Es complicado, Qué momento es una situación como muy complicada para la persona que está siendo evaluada. Por eso recalcamos esto de poder hacerlo en un lugar tranquilo, donde haya privacidad, dar el tiempo que necesite, sobre todo las niñas chiquitas necesitan todo un tiempo y una preparación para poder ser sometidas a una evaluación. Bueno, luego de esto hay todo un protocolo que se sigue, que esto está desde el Ministerio de Salud de Nación. El protocolo tiene que ver con esta evaluación que estoy diciendo y con luego brindar cierta medicación, anticoncepción de emergencia en el caso que sea una mujer en edad fértil, medicación para prevenir enfermedades de transmisión sexual, medicación para empezar un tratamiento de profilaxis para HIV y luego se solicitan laboratorios, análisis de sangre para ver que no haya enfermedades infectocontagiosas, análisis de orina en el caso que haya que buscar algo específico y se toman muestras para luego mandar a analizar el ADN. Muestras de si hay secreción vaginal, anal o en algunos casos también en cavidad bucal. Sí, prueba material para un caso de un juicio, ¿no? Me imagino que es eso. Digamos, la Fiscalía cuenta con que desde el cuerpo médico forense podamos hacer esta evaluación y brindar todos estos datos que pueden servir para... Sí, para confirmar o no que existió ese abuso, ¿verdad? Para empezar la causa. Luis, ¿durante cuánto tiempo el servicio asiste a la víctima de abuso y a su familia? Desde el principio hasta que termina la causa penal e inclusive un año más. Un año más. ¿Eso está protocolizado? Hay una serie de instrucciones que nosotros tenemos directamente desde la Procuración para asistir de esta manera. Es decir, la víctima en ningún momento está sola, salvo que quisiera estar sola, porque aceptar la asistencia del servicio es voluntaria. Es decir, nosotros no nos podemos imponer a una persona que no quiere la asistencia, que no quiere el acompañamiento, el asesoramiento. Porque si no sería invadir su privacidad y no corresponde. Por consiguiente, todas aquellas... ¿Pero cuando es un niño? Sí, también. Pero acá, si tenemos una cuestión que es intrafamiliar, va a depender, por supuesto, va a intervenir el asesor de menores,
por supuesto que intervenimos, pero si los padres, por ejemplo, el abuso fuese extrafamiliar, no fuera del ámbito familiar, y no quisieran el acompañamiento, están en todo el derecho de no hacerlo. De no hacerlo. Inclusive también, si no quisieran hacer una denuncia por un abuso sexual, están en el derecho de no hacerlo. En tanto y en cuanto no sea intrafamiliar. Es decir, lo que la ley trata de hacer es proteger al niño, si tiene su ámbito que lo rodea, que lo protege, porque... Eso se evalúa también, digamos, si el ámbito familiar está en condiciones de contener y de proteger. Cuando pasa un hecho lamentable de estas características, no es un solo organismo el que interviene, es todo el Estado a través de sus representantes específicos que empiezan a trabajar desde, como decía Vanina, salud, fiscalía, asesoría. Hay un montón de gente que trata de cada uno desde su lugar de proteger a esa criatura. Es decir, intervienen los juzgados de familia. Un niño no está solo frente a un hecho de estas características. Ni su familia tampoco, ¿no? Ni su familia. Que debe ser tan traumático, no tanto, pero tan traumático. Vanina, de acuerdo a tu experiencia o estadísticas y demás, hablábamos de creer a los chicos, ¿no? En principio. ¿Se ha dado estadísticamente, si hay algún dato, que se ha iniciado una denuncia y finalmente no ha resultado víctima de un abuso? ¿O siempre se da que si hay una denuncia, resulta que efectivamente existió el abuso? No, digamos, el abuso sexual y la persona víctima de abuso sexual es un ser humano individual, entonces tiene un montón de características individuales y propias, entonces por ahí no se puede como generalizar. Pero hay casos donde no se prosperó en que se pueda llegar a que sea cierto el caso de abuso. Nosotros generalmente somos como muy cuidadosos en relación al informe que luego le damos al Ministerio Público Fiscal y en todas las evaluaciones que luego se siguen haciendo. No es nada más la evaluación médica. Se la continúa siguiendo. Sí, aparte hay signos como altamente sugestivos de abuso sexual. Te quería preguntar eso. Claro, hay signos como altamente atentos, ¿no? Sugestivos de abuso y otros que tienen como menor especificidad. Cuando uno habla de algo altamente específico para sospechar abuso, habla de un embarazo en una niña, de una enfermedad de transmisión sexual que sea exclusivamente de transmisión sexual, habla, bueno, de lesiones vaginales, anales, habla también de ciertas alteraciones en el comportamiento de las niñas y niños. Por esto también es muy importante la escuela. Eso te iba a preguntar, ¿a qué debemos... Como ámbito. Claro, y un docente a qué debe estar atento, a qué cosa debe estar atento, es el que tiene 5 horas con un chico o una chica durante 2 o 3 años. Sí, y como el abuso generalmente es intrafamiliar, la escuela pasa a ser un referente importante para las nenas y nenes. Entonces ese es el lugar donde generalmente encuentran adultos de referencia que lo pueden contar. Hay cambios en el comportamiento, hay cuestiones como dentro de síntomas más depresivos, puede haber incontinencia urinaria, fecal. Ninguno de estos síntomas solitos hacen sospechar de abuso. Esto es todo en un contexto... Es un llamado de atención, digamos, para que estén atentos. Los cambios bruscos por ahí. Bruscos. Después hay otra cosa que también está en la bibliografía, en casi todos los estudios de abuso, que tiene que ver con síntomas corporales y somáticos medios inespecíficos de las nenas y nenes, dolores de cabeza, dolores de panza. Sí, problemas de sueño en el dormir, por ejemplo. El trastorno del sueño es importante, los terrores nocturnos, las pesadillas, todo esto... Que de golpe aparecen, ¿no? Pero nada solito, digamos, hace que uno piense en un abuso sexual, digamos. Ahí es todo como un combo de síntomas, de signos. Y también lo importante es que nuestra provincia es una de las pioneras y de la que más trayectoria tiene en educación sexual integral. La educación sexual integral atraviesa toda la currícula desde el jardín hasta la secundaria. Entonces hay muchas docentes capacitadas para detectar o para sospechar abuso
y que pueden Y no, ¿y qué ha pasado? generar las denuncias. Me consta que ¿sí? ha pasado. Luis, en la provincia de Chubut, ustedes tienen un ámbito de actuación en todo el territorio. En toda la provincia. ¿Se puede hablar de lugares o es una problemática que atraviesa, no tiene frontera social, no tiene frontera... No hay fronteras de ningún tipo. De ningún tipo. De ningún tipo. Aparece en todos los estratos sociales, en todos los lugares. No es privativo de la provincia de Chubut ni de la República Argentina, es un flagelo mundial. Por eso es que las instituciones internacionales están tan preocupadas por este tema. Entonces, hay que estar muy atentos. Y con respecto a lo que decía, lo que preguntabas recién, yo quisiera agregar una cosita. Con respecto a este tema de estar atentos a los indicadores, hay que ser extremadamente cuidadosos porque uno puede caer en una situación de hipervigilancia y empezar a vislumbrar abusos en todos lados y empezar a generar denuncias que no conducen a nada y que producen una revictimización que es totalmente improcedente cuando no ha habido. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos y empezar, si se tiene la sospecha de que puede haber una situación de abuso con un niño, empezar a trabajar con esa criatura, con los referentes, con el psicopedagogo, con el psicólogo si es que lo tiene, hablar con la directora, empezar a trabajar con premura, por supuesto, porque podemos estar ante un caso de abuso, pero con muchísima cautela, porque si no se puede caer en la tentación de denunciar todo. Así que bueno, con estas precauciones, sí. Ahora vamos a preguntar también a Marina de qué manera, ¿no? Porque bueno, alguien puede tener la sospecha, una docente. Yo me hago mucha referencia en los docentes y en los médicos de guardia, que es donde muchas veces han surgido. Acá nos ha contado un profesional que él, digamos, se encontró con esta problemática en la guardia. Un pediatra se encontró con esto y se dedicó al tema en profundidad con bebés, cosas tremendas, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Pero me agarro de un dato que dio recién Luis. No hay fronteras, no hay límite. Entonces, al mismo tiempo puedo decir que hay un perfil de abusador que es homogéneo, como es en el caso de si uno lo pudiera describir. Sí, en realidad cuando uno habla de el abusador, la persona que es capaz de cometer semejante atrocidad, hablamos de un perfil de una personalidad donde carece de empatía, donde no puede ponerse en el lugar del otro, donde cosifica a las personas, es decir, les quita como el rango de persona para tomarlos como objeto. De hecho, el adulto que abusa de un niño o niña hace eso, lo usa como objeto de su satisfacción sexual sin pensar ni en las consecuencias. Por ahí, para remarcar que hay una cuestión como en el imaginario social que el abusador, el violador es un loco, un demente. Bueno, nada más lejos que la realidad. La persona abusadora no tiene una enfermedad mental, no es un enfermo, no tiene un diagnóstico psiquiátrico. Si no sería imputable. Es una persona violenta que canaliza esa violencia a través del Eso es un dato concreto que da la estadística, digamos. Sí. Comprenden claramente lo que hacen, deciden hacerlo, pueden frenar sus impulsos y no hacerlo, saben la diferencia entre lo lícito y lo ilícito, entre el bien y el mal. Esto por ahí es importante porque en un montón de lugares uno escucha y es un enfermo mental, violó a alguien. Bueno, no. ¿Te gusta más el término delincuente sexual? Lo usan mucho los americanos. Del delincuente sexual es un término apropiado, aparte que uno puede agregarle un montón de calificativos. Un montón. Desde la psiquiatría utilizamos mucho el término de psicópata, psicopatía, sociópata. ¿Qué es un psicópata? ¿Qué característica tiene? Bueno, es esto, es una persona que teniendo lucidez, claridad mental, decide hacer el mal a la sociedad, decide lastimar a otro, utiliza a las personas como cosa, como objeto para su propia satisfacción, conoce perfectamente lo que está bien, lo que está mal, generalmente va por la vida tomando lo que quiere, hace sus propias reglas. ¿Te ha tocado entrevistar este tipo de personas? Sí, de hecho, digamos, son los que más circulan, estas características de personalidades son los que más circulan por tribunales, por el lugar donde estamos trabajando nosotros. Vos también tenés que hacer un informe sobre este particular. Sí, pero bueno,
en todo este tiempo los abusadores no tienen una enfermedad mental. Primero. Entienden, comprenden, tienen recto discernimiento, tienen voluntad, hacen lo que quieren y podrían no hacerlo. Entonces, bueno, por ahí es importante que en el imaginario social uno piensa, bueno, el violador o el asesino es, no sé, el de la película American Psycho. Sí. En realidad hablábamos con otro profesional, decía, no es un monstruo que uno lo pueda identificar en la calle rápidamente y decir es tal o cual, ¿no? Incluso sorprende porque es una persona... De hecho son muy manipuladores, muy afable, pueden ser muy sociables. Yo para ir cerrando la charla, ¿qué hacer una familia, un ser cercano, no necesariamente sanguíneo, con bueno, está empezada la causa, está encaminado, la justicia decidió abrir investigación, pero bueno, en casa de nuestro círculo tenemos a una víctima. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? En primer lugar, acercarse a Fiscalía, confiar en la Fiscalía. Nosotros tenemos directivas muy precisas desde la Procuración de que este tipo de delitos tiene que investigarse a fondo, que confíen que se va a hacer todo lo posible para poder esclarecer el hecho, no van a estar solos. A partir de que se realiza la denuncia hay un equipo de gente que va a trabajar, desde los fiscales, los funcionarios, los profesionales del SAP, hay muchísima gente que va a concurrir para ese apoyo. Los niños, exactamente igual, que confíen en las instituciones. Sí, lo que pasa es que a veces que son tan pequeños, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, lo que decía recién Vanina, tanto sabe el abusador lo que está haciendo, que por eso teje esa tela de amenazas, esto es un secreto entre vos y yo, porque de acuerdo a la edad de la criatura es el discurso que maneja el abusador. Sí, convengamos que hay... cada caso tiene su propio ADN, es decir, todos los casos son total y absolutamente diferentes. Entonces, pero siempre hay una característica, el abusador está haciendo uso de ese poder, tratando de confundir, tratando de que ese niño no le cuente a su mamá lo que está pasando, o a su hermano, y muchas veces sucede que algún hecho inesperado, como la aparición de una tercera persona, devela el suceso. O y se con pone un tercero inesperado. Sí. Vanina, ¿y esa familia está instalado, se sabe, está el proceso judicial en marcha? Sí. Es un proceso que no es corto, es traumático seguramente, pero esa familia, ¿cómo actúa? Bien revive el tema, lo habla, espera los tiempos, ¿de qué manera, digamos, uno, pues me imagino que uno va a quedar tan choqueado por la información que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Agarrársela con el victimario primero, pero después cómo reacciono para contener, para hacer lo mejor. Sí, la idea también es, como madres, padres, acompañar al proceso, al hijo y a lo que le está pasando. Los chicos y chicas tienen sus tiempos. Entonces, por ahí esto de sentarlos y hacer un interrogatorio tampoco está bueno, porque es como revictimizarlos otra vez. Pregunta claro, una acción concreta. Sí, son los tiempos de ellos. Esperar. Sí, por ahí no quieren hablar del tema con la mamá y el papá y prefieren hablar con otro adulto de referencia, que pueda ser de la familia o amigos. Entonces, también dar como lugar a que vaya pasando todo esto. Sí es importante, digamos, además de esto, que como madres y padres, antes del abuso, antes del abuso podamos enseñar a nuestros hijos y hijas que se tienen que decir que no, que hay cosas que son decisión de cada uno, que nadie puede tocarlos. Esto, además de la familia, se hace en la escuela, desde jardín de infantes. Entonces son como varios pilares para poder como tratar un poco este flagelo del abuso. Sí, y aparte alivianar ese trauma, ¿no? Alivianarlo. Yo no creo que se pueda resolver ni olvidar. Pero bueno, yo tuvimos el testimonio, hablamos por la radio con Roberto Piazza, el diseñador que contó su historia, y le preguntamos puntualmente cómo, y a mí me resultó decir, cuando llega la noche vuelve ese fantasma. Y es tremendo, pues es un hombre mayor, le pasó cuando era muy chico, y dice, a pesar de todo lo que he hecho, eso me acompaña. Sí, ¿no? En realidad, digamos, el abuso sexual para un niño o niña es un balazo al alma, es un balazo al psiquismo y hay cosas que no van a volver a hacer lo mismo en él o en ella.
Entonces, por eso la complejidad del tema. Como decía Luis, no se trata solamente con una receta, digamos. Hay muchas instituciones trabajando, hay que incluir a la familia, a la escuela. Sí, o al grupo. A veces la familia no está como tal, que es otra de las realidades. Amigos, ¿sí? El grupo social que le toque en ese momento. Sí, uno evalúa mucho la red social que tiene esa persona. Hay disponible, ¿no? Sí. Porque uno a veces tiene una composición de familia que hoy los tiempos son otros. No. Y es así. Gracias por la visita. ¿Participan ustedes de estas jornadas también? Imagino. Sí. Para que les contamos, para que quienes quieran participar. Ahora a Eugenia y Lucila nos van a contar cómo hacerlo. Me quedo con esta frase de Vanina, que es un balazo en el alma, que fue realmente para cerrar esto y para que sigamos involucrados con el tema. Gracias por la visita. Muy amable, muchas gracias. Hacemos la pausa y ya seguimos. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo. Proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Careta. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Cada decisión importante, tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47 2701. www.eduardopez.com. Bien, se trata, nuevo bloque obviamente, se trata de profundizar un poco más de información sobre las próximas jornadas de reflexión y concientización en la prevención del abuso sexual infantil. Nos visitan Eugenia Leanelo, secretaria de Desarrollo Comunitario, y Lucila González, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Bienvenidas, ¿cómo andan? Gracias. Gracias por venir. Bueno, ¿es la MUNI la que lleva adelante estas jornadas, la que está armando, digamos, la jornada? Sí, surgió desde la iniciativa de la municipalidad, pero la realidad es que venimos trabajándolo en forma conjunta con distintos funcionarios del Poder Judicial. Ya nos hemos reunido en varias oportunidades, pero nosotros ya lo venimos hablando desde el año pasado, porque entendemos todos que es un tema muy sensible. Pero hay datos que los empujan o hacen necesario. Sí, nosotros venimos trabajándolo desde el Servicio de Protección, desde el inicio de la primera gestión de Ricardo Sastre, pero la realidad es que el año pasado, con las últimas publicaciones del Ministerio Público Fiscal, fue un número que nos llamó la atención a todos. Entendemos que un número alto también es resultado del trabajo articulado que se lleva adelante entre los distintos organismos y que eso hace que las denuncias, la gente se acerque más a denunciar. Pero bueno, no deja de ser un tema que nos preocupa a todos y en este sentido surgió la jornada principalmente porque se viene trabajando en primera infancia con mucha fuerza. Ha sido una decisión política importante de Ricardo de darle prioridad ya desde la primera gestión cuando se creó la Subsecretaría de Niñez. Y en este sentido se venía trabajando con el personal de los CDI, que corresponden a la Secretaría de Educación, así como los centros de primera infancia que corresponden a la Secretaría.
Y surgió desde el mismo personal la necesidad y la curiosidad, digamos, de poder formarse y sacarse algunas inquietudes en cuanto a qué implica una denuncia, cuándo hay que denunciar, cuándo hay un indicador, cuándo no hay indicador. Y bueno, y en este sentido fue que nos reunimos con diferentes funcionarios del Poder Judicial, porque cada uno, ante una situación tan compleja como es una denuncia de un presunto abuso sexual infantil, cada uno tiene un rol específico y en esto es importante conservarlo. Entonces, claro, ¿no? Entonces la idea es que la gente pueda contar con la mayor información posible, como principalmente para no revictimizar al chico o al adolescente. Sí. Lucila, bueno, en tu área por ahí son la gente que trabaja con ustedes, pero en particular la de ella es quien tiene un contacto y pienso, supongo, con casos puntuales o con familias. ¿Cómo, si esto al principio se ha sucedido y luego cómo es el protocolo de actuación? Dentro de la subsecretaría está el Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Servicio de Protección de Derechos es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección Integral. Ante cualquier situación de abuso y ante la primera intervención que tenemos nosotros, lo primero que hacemos es coordinar el trabajo con el Servicio de Asistencia a la Víctima. De Fiscalía. De Fiscalía, a los fines de ¿qué? De no producir una revictimización y poder coordinar las acciones en cuestiones que ellos ya abordaron con la víctima y con el entorno. Nosotros intentamos no meternos en ese aspecto y realizar el abordaje por otro lado. Lo que hacemos es un acompañamiento de la persona, de la víctima, de su entorno familiar, así como también orientarlos durante todo el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso hasta la finalización del proceso judicial. ¿Y se han producido denuncias a través del área? ¿O ha comenzado, digamos, el primer paso ha sido a través de la subsecretaría? No, el primer paso nunca es a través de la subsecretaría. No, siempre ha pasado como, bueno, ustedes han motorizado un dato para que después sí. Sí, ha ocurrido. Y nosotros tenemos el contacto ese con la víctima, con su familia o quien sospecha, ¿no? Totalmente. Además de que nosotros tenemos la obligación de realizar la denuncia por ser funcionarias públicas. Sí. Como que hacemos hincapié en eso. De lo que va del año, hemos intervenido en 8 hechos de abuso sexual infantil. El Servicio de Protección de Derechos. Sí. ¿Y esto que son niños, niñas? Y adolescentes. Nosotros intervenimos en situaciones de vulnerabilidad de derechos de niños de 0 a 18 años. Y también sucede lo que nos contaba recién Vanina, que es del entorno familiar, digamos, es la constante. De las situaciones que nosotros tenemos dentro del Servicio de Protección, que en total hacemos un acompañamiento y un seguimiento de 73 situaciones, el 90% es dentro del entorno familiar. Padres, primos, abuelos. Siempre. Y ocurren en los hogares. Viste, por ahí me quedo con las respuestas que nos daban hoy, también uno se queda bastante conmocionada. Hay un hecho que se ha destacado, que es el tema del hogar materno aquí en la ciudad y lo que se ha trabajado en ese lugar. ¿Muchos de los chicos que han pasado por el hogar tenían esta problemática, arrastraban esta problemática? Con respecto al mini hogar, ¿te referís? Sí, al mini hogar, pará. Sí, hubo situaciones, pero no son generalmente las situaciones que priman. Por ahí en el número choca, digamos, esto que dice Lucila, 73, pero por ejemplo el Servicio de Protección de Derechos interviene en 1000 situaciones. Claro. No es que es una constante. Sí, digamos. Pero sí se ha incrementado del 2012, por ejemplo, a la fecha. Los números se han incrementado. Sí, bueno, yo también creo que entiendo que tiene que ver con que mucha gente se está animando a denunciar, se está perdiendo el tabú, también hay una política de difusión, alentando a que el que sospecha avance, que indague, que profundice. Me parece que y está buenísimo que así sea. De septiembre a esta parte, la fiscal Hernández nos decía 80 casos de abuso sexual denunciados. Y nos decía la jefa de la Comisaría de la Mujer la cantidad de consultas que no terminan en denuncias, que a veces hasta triplica o duplica ese número, digamos. La verdad que es un escenario bastante difícil. Y respecto a esto de que decís que son consultas que no terminan en denuncias, porque el delito de abuso sexual es un delito de instancia privada. Claro. Entonces, para iniciar todo lo que es el procedimiento judicial, se necesita que alguien legitimado activamente haga la denuncia, que es la víctima, que son los padres o los representantes legales, y en ciertos casos los que tenemos obligación, ejemplo, los docentes, los médicos, los directivos. ¿Una denuncia anónima no se puede hacer? No. ¿En el caso de abuso sexual? No.
Por eso es importante la reforma que se está planteando del Código Penal, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, creo que, si no me equivoco, fue el 22 de noviembre del año pasado, en la cual se votó la modificación del artículo 72 para convertir al abuso sexual infantil en un delito de acción pública, lo cual implica que cualquier persona que sospeche de que hay un niño que está siendo víctima de abuso sexual pueda realizar la denuncia y de esta manera el Estado, a través del Poder Judicial, iniciar las investigaciones pertinentes. Sí, o un familiar, ¿no? En realidad el niño a veces está tan atravesado por esa situación traumática que es impensable que vaya a hacer una denuncia. Puede anunciar ante un docente, es así, generalmente pasa es así. eso, ¿no? Digo docentes por dar un ejemplo. Generalmente es el niño el que lo manifiesta. No directamente, me imagino, ¿no? Da un dato. Por eso, por ahí, con respecto a lo que decía Lucila, la información con la que puedan contar los docentes, las asistentes de los centros de primera infancia, digamos, la gente que está en contacto con chicos, puede advertir alguna situación que en esto, bueno, es un poco lo que se comentaba recién, hay que ser muy cuidadoso y no un síntoma indicador de abuso sexual. Pero sí ha pasado que generalmente en chicos muy chiquitos, obviamente no son ellos quienes los van a transmitir, pero sí hay comportamientos o conductas que en el caso de que alguien pueda sospechar que hay una situación de este tipo, dirigirse a Fiscalía, en principio para consultar. Sí, también lo pueden hacer a través del Servicio de Protección o la Asesoría de Familia, pero sí acercarse a algún organismo como para plantear la inquietud y después ver si hay que avanzar o no. ¿Estas jornadas para quién están dirigidas? ¿Quiénes pueden asistir, digamos? ¿El que quiera o tiene que formar parte de alguno de estos grupos? Sí, esta jornada puntualmente está pensada para el personal municipal que trabaja dentro de los CDI, los centros de primera infancia, servicio de protección y servicio social. Esta primera. Tenemos prevista una agenda de trabajo conjunta durante lo que resta del año, con distintas reuniones que nada, se van a ir anunciando y la vamos a ir programando junto con los funcionarios del Poder Judicial. ¿Qué diagnóstico, estas cuestiones parten de un diagnóstico a veces previo, imagino yo, ¿con qué escenario entiende la municipalidad está instalado y que hay que reordenar, corregir, acomodar, mejorar? Sí, en principio yo creo que es fortalecer el trabajo que ya se viene realizando. La política pública es necesario instalarla y que vaya más allá de una gestión de gobierno, y esto es lo que ha pedido siempre el intendente. Y nosotros entendemos que trabajar en primera infancia es apostar a futuro, que no vamos a ver el resultado hoy o dentro de un año, pero sí se va a ver dentro de muchos años. Y nada, estamos convencidos de que el trabajo en primera infancia va de alguna manera a fortalecer y a evitar situaciones que en otro momento quizás se detectan en primer grado, en segundo grado o en la adolescencia. Por ahí hay situaciones que se pueden advertir y acompañar desde los primeros años, y bueno, y ese es el objetivo que venimos llevando adelante. ¿Cuántos chicos están en los CDI? 485 los centros de primera infancia, chicos de 45 días a 2 años. Claro, en los 8 CPI que fundamental trabajar ahí, sí. ¿no? Es fundamental trabajar, porque en realidad los datos que a nosotros nos han pasado a veces es que cuando llega una situación de gravedad extrema en una guardia de hospital, un pediatra, es cuando detecta un caso en un niño de ese segmento etario, ¿no? Y el daño está hecho. ¿Cuándo se hacen las jornadas? Un poco el dato institucional, ¿cuándo se hacen? ¿Dónde? Sí. El 31 de mayo en la universidad, de 9 a 12 del mediodía. ¿Y quiénes participan? Bueno, Manina participa, vota, Marfil también. Sí, van a participar juezas penales, el juzgado de familia, la asesoría, el hospital a través del centro POSI. Bien. La idea es hacer un... ¿Qué se arma? ¿Una guía de práctica, un protocolo? Sí, en principio es informativo en cuanto al transcurso, digamos, qué pasa desde que se detecta una situación y cómo sigue. Por ahí hay muchas
muchas veces que está la duda como, bueno, denuncié y qué pasó después, no supe más nada, tengo que saber o ya me puedo correr, digamos, un poco como plantear cuál es el esquema de trabajo. Y después es generar un debate ida y vuelta con las asistentes que concurran. La verdad que, bueno, eso Lucila lo debe ser mejor, digamos, los que trabajan, los que trabajan en los CDI a veces son los que tienen la información, ¿no? De la diaria, porque los conocen a esos chicos desde los 45 días en adelante, ¿no? Es justamente ellos quienes nos demandan. Bien. Sí, esto surge como una demanda del propio personal de los centros de primera infancia respecto de determinadas capacitaciones. Cuando se planteó programar el año, porque cuando se realizan estas capacitaciones nosotros suspendemos las actividades, se programó el año, decidimos hacer capacitaciones. La primera que ya se realizó en necesidades educativas especiales y esta sería la segunda, que sería en detección de abuso sexual infantil. Claro. Para ellas contar con los indicadores necesarios para poder abordar la situación. No, pero qué interesante, porque aparte uno tiende a suponer que han detectado algo inusual y tratan de qué manera pueden ayudar. Imagino que eso debe ser, ¿no? Lo que por ahí nos alienta. Sí, sobre todo lo detecto. ¿Qué hago? Claro. Creo que eso es fundamental. Sí, aparte dejarlos con la tranquilidad de que no es una persecución, que uno está paranoico, que ve cosas donde no existen, ¿no? También tiene que ver con eso, dar un espacio de contención a los que están en la diaria, ¿no? Sí. Porque ellos están en la diaria con esos 485 chicos. Bueno, la semana que viene entonces, jornadas de reflexión, concientización en prevención del abuso sexual infantil impulsada por la municipalidad local, dirigido justamente al personal de los centros. Gracias por la visita y éxitos. Gracias. Más que nada. Nos vamos despidiendo nosotros, amigos, nos vamos a reencontrar en 7 días. Por supuesto, la información no deja de surgir. Hemos tenido hoy este programa especialmente dedicado a este tema, a pesar de que obviamente había un montón de hechos de la realidad que nos pretendían que miremos para otro lado, pero nos parecía que hoy era casi una obligación, porque no una obligación, mirar esta gravísima problemática. En 7 días nos reencontramos, buen descanso y hasta la semana que viene. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo, proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Cada decisión importante, tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com.